Bienvenidos a su programa El grano de trigo, un programa para edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar a las almas que no conocen al Señor. Mediante escucharlo, el Señor les bendiga. Juan capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé, lávate. Y fui, y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le habían abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, habla por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Este es un relato muy conocido en la enseñanza del Evangelio de Juan. Conocido, interpretado y hablado. Pero nosotros queremos que el Señor pueda abrir nuestro entendimiento para poder comprender lo que el Señor nos quiere manifestar. Padre nuestro, en esta tarde, Señor, oramos volviendo nuestro corazón a ti, Señor, con un corazón quebrantado. Te necesitamos, Señor mío, tú puedas abrir nuestro entendimiento y hablarnos por tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. El Señor en este relato se dice que Él
tenía una conversación en el capítulo anterior, los versos anteriores. El Señor tenía una conversación con los judíos, los fariseos. Los fariseos, un grupo extremo que guardaban la ley, y ellos se sentían como la conciencia moral de Israel. Sin embargo, el Señor en muchos pasajes los criticó y en muchos pasajes los reprendió. ¿Por qué? Porque ellos, ¿no es cierto?, en lo exterior decían amar a Dios, pero el corazón de ellos era engañoso. Ellos vivían de la apariencia, ellos vivían de la hipocresía. Y cuando el Señor comienza a hablar con ellos, ¿verdad?, le dicen: nosotros somos hijos de Abraham y jamás hemos sido hijos de pecado, insultando y menospreciando al Señor, por el hecho de que algunos sabían de que José no era el padre de Jesús, y hablaban de una manera despreciativa del Señor. Dice: nosotros somos hijos de Abraham. El Señor les dijo: si ustedes fuesen hijos de Abraham, entenderían lo que yo les estoy hablando. Dice él: Abraham me vio y se gozó en ver mis días, dijo él. Y ellos más se enojaron y se enfurecieron y habían tomado piedra para tener que darle muerte al Señor. El Señor se va entre medio de ellos y pasa por el templo, aún alejándose de este grupo, de este grupo, ¿verdad?, de un corazón duro, que decían que eran buenos, que decían que amaban a Dios, que decían que ellos se esforzaban en ser personas correctas. Sin embargo, sus corazones eran perversos. Y en medio de la pasada, cuando él se iba, dice que se encuentra con este hombre ciego. Mire, podríamos nosotros entender que el Señor no quisiese hablarle a nadie más, porque era tanta la dureza que había en Israel, era tanto, ¿verdad?, el orgullo que había en el corazón, que, como hemos dicho tantas veces, el Señor, haciendo tanto bien, las personas le pagaron con tanto mal, menospreciándolo, rechazándolo, ¿verdad?, y mirándolo en menos. Sin embargo, él, pasando por entre medio, dice que él se dio un tiempo, y allí en el templo había un hombre que tal vez todos lo menospreciaban, todos lo rechazaban y lo miraban en menos. ¿Quién dignarse a mirar a un mendigo, y más encima a un hombre ciego, que todos los días lo veían ahí sentado, y él lo único que hacía era mendigaba y pedir? Cuando las personas ven todos los días a una persona que pide, lo pasan de largo, lo menosprecian y lo rechazan. Así pues, este hombre era despreciado y rechazado. Sin embargo, vemos nosotros que el Señor, viniendo de la conversación de estos de corazón duro, vemos que Él pasa por entre medio y más allá, ve a este hombre sentado allí fuera del templo y le dice, ¿verdad?, se acerca a él. Un hombre ciego de nacimiento. Nos podemos nosotros imaginar cuántas veces este hombre habrá orado a Dios, habrá intercedido para que Dios le concediera el favor de recobrar la vista. Qué tremendo es para las personas que están privados de su visión. Él nació así. Él no conocía a su mamá, no conocía a su papá, él no conocía a sus padres. Todo lo hacía él por el tacto, por palpar, por tocar y por oír solamente. Pero el Señor se acerca donde él, porque el Señor fue conmovido en su corazón. Y los discípulos le hacen una pregunta al Señor. Y esta pregunta que le hace, le dice, Maestro, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres para que éste haya nacido ciego? ¿Por qué preguntan eso? Porque era una costumbre en Israel. Entendían que cuando una persona
nacía con un defecto o tenía un defecto, era porque algún pecado se había cometido. Llegaron a pensar los judíos que a lo mejor hasta en el interior las guaguitas cometían algún pecado para nacer así, para nacer cojos, para nacer ciegos, para nacer sordos, para ser paralíticos, ¿verdad? Y esa era una creencia en medio del pueblo. Sin embargo, es verdad que es cierto, por un lado, que los pecados, ¿no es cierto?, los pecados traen maldición. Dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Es decir, cuando una persona endurece tanto el corazón a Dios, llega un momento en que esa persona va a obtener el resultado de su pecado, de su dureza y de su menosprecio a Dios. Sin embargo, el Señor aclara aquí a sus discípulos y le respondió Jesús, le dice: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Nosotros podemos ver 1 Corintios capítulo 13, el verso 6. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Otra vez, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Volviendo acá a Juan, ahí está hablando, ¿no es cierto?, en Corintios está hablando del amor. Sin embargo, no está hablando del amor humano, del amor carnal, del amor de amigos. No, está hablando del amor y del amor que proviene de Dios. Por lo tanto, nosotros podemos decir que Dios es amor. No es que Dios tenga amor, la esencia de nuestro Dios, Él es amor. Y por lo tanto dice que Dios en su amor no se goza de la injusticia. ¿Qué significa eso? Que Dios no se goza cuando ve un corazón que sufre, no se goza cuando ve un alma atribulada, no se goza cuando ve que alguien está pasando por un problema, por una situación, por una aflicción, ¿verdad? Por una enfermedad, por una necesidad, por un sufrimiento. El Señor no se goza de eso, como piensan los que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios atribuyen todo el dolor de la humanidad a Dios. Y dicen en su soberbia: si hubiera un Dios como ustedes lo dicen, un Dios de amor y de misericordia, no permitirían que pasara esto, que pasara esto otro. En realidad ellos dicen así porque no conocen a Dios. Dice una palabra, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Porque no conocen a Dios, porque no conocen al Salvador, porque no conocen el proceder de Dios. Dios no se goza de la injusticia, no se goza del dolor. Nuestro Dios es un Dios clemente, es un Dios misericordioso, es un Dios compasivo. Hasta el día de hoy, aunque el mundo, ¿verdad?, le ha pagado con tanto mal a Dios, aún todavía la puerta de salvación está abierta. Aún todavía Dios tiene su oído atento para escuchar el corazón de aquel que le clama. Bendito es el nombre del Señor. Fue así entonces como nuestro Dios miró a este hombre y lo miró con compasión. Y se acerca a él, le habla a los discípulos para que sacaran ese prejuicio de su mente. Si hay algo terrible que hace mucho daño, es que nosotros como hijos del Señor nos tornemos personas prejuiciosas, no viendo que Dios puede tener un propósito con esa persona, que nosotros tengamos que entender, que tengamos que separar las cosas y tengamos que pensar que la misericordia de Dios siempre está en pie para que los hombres se vuelvan a Él, para que las mujeres se vuelvan al Señor. Entonces el Señor le habla, dice el verso 4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Vemos, dice, entre tanto que el día dura. ¿Qué significa esto?
está diciendo que entre tanto que hay tiempo, entre tanto que la gente tenga vida, entre tanto que haya un hoy, como dice un pasaje del libro de Hebreos, dice, entre tanto que hay un hoy, dice, no endurezcas tu corazón, dice. Entre tanto que hay un hoy, no endurezcas tu corazón. ¿Qué significa? Que Dios es el que hace que salga el sol para buenos y para malos, para justos y para injustos. ¿Qué está mostrando con eso el Señor? Dice, entre tanto que el día dura, es decir, el Señor está manifestando que es tiempo de misericordia, es tiempo de acercarse donde el afligido, de acercarse donde el necesitado y tener que seguir predicando el Evangelio y anunciar. Uno puede decir en su pensamiento, pero hemos hablado tanto, hemos orado tanto por las personas, le hemos anunciado tanto el Evangelio. ¿Para qué seguir hablando si pareciera que nadie quiere oír, pareciera que nadie quiere escuchar? Pero no es eso lo que nos dice el Señor. Dice la palabra, entre tanto que el día dura, dice, entre tanto que estoy en el mundo, dijo el Señor, luz soy del mundo. ¿Acaso las almas, el corazón de los hombres, por qué están perdidos en sus pecados, en su amargura, en su aflicción, en su dolor, en su afán, en su falsa felicidad? ¿Acaso por qué están perdidos en todo eso? ¿No es porque hay tinieblas en su corazón? Claro que sí, hay tinieblas. Y donde hay tiniebla hay pecado. Y donde hay todo eso, quien gobierna y quien reina es el maligno. Luego el Señor se acerca donde este hombre y dice, ¿verdad? Mire, qué linda esta expresión que dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y el hombre, ¿cómo era la vida de ese hombre? Era una vida en tiniebla y en oscuridad, porque él no podía ver. Él no podía ver un lindo amanecer o un lindo atardecer. No podía ver nada. Su vida estaba en tiniebla porque sus ojos estaban cerrados. Y en otras palabras el Señor dijo, si yo estoy en este mundo y soy la luz y he venido, mientras yo esté aquí, no habrá oscuridad. Qué tremendo. Mire, Dios ha puesto una luz en nuestras vidas. Dios ha puesto una luz en nuestro corazón. Ponga atención, mire. Dios ha puesto una luz en nuestras vidas. Dios ha puesto una luz en nuestro corazón. Porque aquí está hablando de una ceguera física. Pero lo que el Señor tiene en propósito, lo que el Señor nos quiere mostrar es la ceguera espiritual, la ceguera del alma. Que los hombres por sus tinieblas, por su pecado, no pueden ver el amor de Dios, no pueden ver a Dios. Entre tanto que estoy en el mundo, dijo el Señor, luz soy del mundo. Dios ha puesto una luz en nuestra vida. La luz de Dios hoy día está dentro de nosotros. Y mire, y a nuestro alrededor, cuántos corazones están en tiniebla, cuántas personas están oscurecidas, están cegadas. Dice un pasaje, veámoslo, veámoslo, eso está en 2 de Corintios, dice capítulo 4, verso 3, 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,
es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Volviendo acá a Juan. Entonces, este texto que acabamos de leer en Corintios, ¿no es cierto?, nos está diciendo, ¿verdad?, dice que nuestro evangelio, ¿verdad?, el evangelio, como lo hemos compartido en otras ocasiones, las buenas nuevas de salvación o las buenas noticias o nuevas de gran gozo, ¿no es cierto?, para el alma perdida, dice, en medio de los que no conocen a Dios, está como escondido. Sin embargo, dice el Dios de este siglo. Esa expresión Dios de este siglo está con letra minúscula porque no se refiere al Todopoderoso, sino al maligno como Dios de este siglo, como el Dios que se ha apoderado de este mundo, o como el príncipe de la potestad del aire, dice en otro pasaje, dice, ¿y cuál es el obrar de él? Dice, cegar el entendimiento de los incrédulos, cegar la mente de los que no conocen al Señor, para que no le crean a Dios, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, para que no les penetre la palabra de Dios en su mente y en su corazón, y con la mente lo resisten, porque todo lo cuestionan, porque todo lo analizan, porque la fe no es cuestionar, porque la fe no es razonar, sino la fe es creer en lo que no vemos pero esperamos. Bendito sea Dios. Entonces, pero Dios después habla, dice, del Dios Todopoderoso, con letra mayúscula, dice, pero Dios que mandó, dice, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento en la faz de Jesucristo. Es decir, como en el principio, cuando en el libro del Génesis decía, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego dice, pero la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y más abajo dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Gloria a Dios. Es decir, esto es una figura, ¿no es cierto?, de que cuando llega Jesús a un corazón, cuando llega el Señor a habitar a un corazón que está en tiniebla, que está en desorden, en realidad sí estábamos todos nosotros, pero cuando llegó la luz, se fue la tristeza, la amargura, los resentimientos, los rencores, se fue, porque todo eso es tiniebla y todo eso es pecado, y donde está todo eso gobierna el maligno. Pero cuando llega la luz, llega a nuestra vida, a nuestro corazón, la presencia del Espíritu Santo para habitar dentro de nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces, dentro de nosotros ahora hay una luz. Nuestro amado Señor hoy día está sentado a la diestra del Padre. Su Espíritu Santo está recorriendo esta tierra. Su Espíritu Santo está dentro de nosotros. Su Espíritu Santo está cuando nosotros nos congregamos. Pero hay una luz de Dios en nosotros. Y si hay una luz de Dios en nuestras vidas, en nuestro corazón, ¿cómo? Mire, ¿cómo nos puede dar lo mismo cuando vemos que hay alguien que se pierde, cuando vemos que hay alguien que no conoce al Señor, cuando vemos que hay alguien que no conoce la verdad? ¿Cómo no sentirnos conmovidos? ¿Cómo no sentirnos impulsados a hablar de la luz del Evangelio, a hablar de la verdad? ¿Sabe usted que un día Dios pedirá cuenta a nosotros? Nosotros tendremos que dar cuenta a Dios de lo que Él nos ha dado, de la luz que Él ha puesto en nuestras vidas. Independiente a que alguien puede decir, si yo hablé y no quieren entender, no quieren creer, no quieren venir, eso no es problema nuestro. Nosotros tenemos que hablar del Señor. Lo demás, quien convence, quien persuade, es una obra de Dios. Bendito es el Señor. Luego el Señor dice en el verso 7, dice, y le dijo a este hombre, cuando se acerca a él le dijo, ve, le dice, perdón, el verso 6, dice, dicho esto, dice, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé,
que traducido es enviado, fue entonces y se lavó y regresó viendo. La pregunta es, ¿por qué el Señor no le dijo simplemente al hombre, recobra la vista? Podía haberle dicho así, como en otros pasajes también hubieron otros que recobraron la vista. Pero ¿por qué el Señor hizo eso? Dice que Él tira un escupe a tierra y hace un lodo, y con ese lodo unta los ojos de este ciego. ¿Qué significa eso? Por un lado, nosotros podemos entender, como dice la Escritura, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que sale de la boca de Dios. El dar vida proviene de Dios, y la tierra es un símbolo del hombre, de la creación. Por lo tanto, Dios tiene el poder para dar vida al hombre, para sacar la ceguera de los ojos. Pero una vez que el Señor hace esta mezcla, dice que Él la unta en los ojos del ciego y le dice, ve a lavarte al estanque de Siloé. Y la palabra Siloé significa enviado. Por lo tanto, el Señor al hacer esta misericordia con ese ciego, Él le estaba diciendo, ahora yo he hecho esto en tus ojos. Yo he hecho esta obra de misericordia para con tu vida. Pero ahora hay algo que te corresponde hacer a ti. ¿Qué es lo que le correspondía ir a hacer al ciego? Dice, obrar por la fe. Mire, obrar por la fe y ir en obediencia de donde Dios lo estaba enviando. Es lo mismo. Cuando el Señor llega a nuestra vida, ¿no es cierto? Él nos muestra su misericordia, nos muestra su amor, nos muestra que nos salvó, que nos limpió con su sangre, que nos perdonó, que nos ha dado vida eterna. Y nosotros recibimos al Señor y recibimos las bendiciones de Dios. Pero ahora, cuando le recibimos, experimentamos gozo, experimentamos paz. Pero ahora hay algo que nos corresponde a nosotros. ¿Y qué es eso? Comenzar ahora a caminar en esta nueva vida que hemos recibido. Comenzar ahora a dar pasos de fe para que Dios pueda ver de parte nuestra que nosotros le amamos y que Él es lo primero para nosotros. Pero cuando yo he recibido al Señor en mi vida, y me quedo conforme con decir, bueno, yo te recibí, tú me sacaste, Señor, de la tristeza y ahora estoy bien, po. Y me quedo tan tranquilo en mi propia forma de vivir, en mi casa, en mi hogar, y no me esfuerzo por buscar al Señor, y no me esfuerzo por dar pasos de fe. ¿Realmente estoy demostrando que amo a Dios? En ninguna manera. Porque me he quedado. Es como que si este ciego se hubiera quedado con ese lodo en los ojos. Es decir, aparte de la ceguera que él tenía, cuando el lodo o el barro se seca, comienza a pesar. Es decir, aparte de la ceguera que tenía, si él no hubiera obedecido al Señor, ese lodo le habría pesado más sus ojos. Pero él, ¿qué hizo? Él no sabía quién era el hombre que le estaba hablando, porque no lo podía ver. Pero el Señor untó ese lodo en sus ojos y va y lo envía, dice a Siloé, que es enviado. Él fue, obedeció, dio un paso de fe, obró en fe, en obediencia y creyó. Y dice que regresó viendo. El Señor, así también, Él ha abierto nuestro entendimiento. Y Él ahora necesita que nosotros comencemos a dar pasos de fe.
pasos de obediencia. Sí, Señor, yo camino contigo. Señor, yo te tomo en cuenta en lo que yo quiero hacer. Señor, yo lo hago en tu nombre. Señor, yo quiero ir, Señor, para servirte, para hablar de ti, para no avergonzarme, Señor. Yo quiero que tú uses mi mente, Señor, mi boca, mis manos, mis pies. Úsame, Señor, para tu gloria, porque ahora yo entiendo que ya no vivo para mí, sino para ti. Eso significa comenzar a dar pasos de fe. Eso significa comenzar a obedecer al Señor. Tenemos que salir de nuestra comodidad. Tenemos que salir de lo que nos es tan cómodo a nosotros y comenzar a entender que nosotros somos el vehículo que Dios necesita expresarse a través de nosotros. Luego vemos más abajito el verso 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. La gente siempre le gusta al corazón humano opinar, murmurar, y ellos comenzaron de repente, de la noche a la mañana, así, comenzaron a aquel que habían despreciado, aquel que habían rechazado, comenzaron a mirarlo ahora y a poner atención en él. Comenzaron a decir: este no es el que mendigaba. Mire, ¿cuál debería haber sido la reacción de ellos? ¿Qué reacción deberían haber tenido ellos? ¿Acaso no deberían de haberse alegrado que ese hombre, no dice ahí qué edad tenía, pero dice que desde nacimiento él era ciego? Mire, entre paréntesis, cuando dos padres, ¿no es cierto?, van a tener un hijo, ¿qué es lo que esperan? ¿Qué esperan? ¿Que el hijo tenga los ojos azules? ¿Que el hijo sea rubio? ¿O que el hijo salga sano? ¿Qué es lo que esperan los padres? Sano. Que el hijo salga sano, ¿verdad? Ese es el deseo de todos los padres. ¿Se imagina usted el deseo que habrán tenido los padres de esta persona? Ellos querían que su hijo naciera sano, pero se encontraron que cuando nació, su hijo había nacido ciego. Sin embargo, los demás que lo conocían, que todos los días lo veían sentado fuera del templo mendigar, en vez de haberse alegrado que que era ciego y que ahora podía ver, porque él se vino de vuelta después de que fue a lavarse en ese estanque con el agua, él venía gozoso, venía contento, venía regocijado, y a todos les decía lo que él había experimentado. ¿Acaso los demás no deberían de haber compartido ese gozo también con él? Claro que sí, pero no fue así. Por el contrario, comenzaron, ¿no es cierto?, a murmurar. ¿Acaso no era este el mendigo? Unos decían sí, decían unos, ¿verdad? Él es, decían unos, como que trataban de reconocerlo. Otros decían: no, sí, a él se parece. Pero él, ¿no es cierto?, ¿qué dijo? Yo no estoy pensando si ustedes están convencidos si soy yo o me parezco. Lo que a mí me importa es que soy yo y ahora veo. Él se alegró, él se regocijó. Mire, qué lindo es poder conocer a Dios. Nuestros corazones deberían estar con regocijo, deberían estar con alegría, porque nosotros fuimos sacados de la condenación del infierno, como dice una alabanza, como un tizón arrebatado del infierno, de allá nos rescató el Señor.
Debería haber gozo, regocijo en nuestro corazón y darle gracias a Dios porque hoy día podemos ver. Y no me refiero, ¿verdad?, a la ceguera física como este caso, sino a lo espiritual. Porque qué triste es ver cómo las familias se destruyen, cómo las familias no tienen esperanza, no tienen gozo, no tienen alegría, porque todo lo que hay alrededor de ellos es una apariencia y algo vano. Pero qué precioso es tener a Cristo en el corazón, tener su vida. Es para darle gracias, para regocijarse y para disponerse para servir al Señor. Él dijo, yo soy. El verso 10 dice, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Mire, qué tremendo es esto. ¿Sabe usted por qué había tanta dureza? Y precisamente la dureza, ¿verdad?, era puntualmente, la mayoría de los judíos, pero puntualmente de este grupo de los fariseos, que ellos andaban buscando algún pretexto para tener que acusar al Señor. Ellos que se sentían y se decían que eran la conciencia moral de Israel, ellos no se alegraron ni se regocijaron. Y miren, y le preguntan, no le dijeron nos alegramos porque ahora puedes ver, sino ¿cómo es que te fueron abiertos los ojos? ¿Y por qué razón estaban tan enojados? Porque ellos no amaban a Dios. Y ese milagro fue hecho en un día sábado, en un día de reposo. Y ellos eran celosos de ese día. En Marcos capítulo 2, del verso 23 al 28. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, y él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Volvamos acá. ¿Qué significa eso que acabamos de leer? Significa, ¿no es cierto?, que para los judíos era fundamental. Ellos, ¿no es cierto?, ellos se abstenían del cerdo, ellos guardaban las tradiciones y ellos observaban fielmente el día sábado. En el día sábado no le estaba al hombre permitido hacer nada. Y ese gesto que el Señor hizo, esa mezcla de la saliva con tierra, ese gesto significaba una revoltura, una mezcla, un amasar. Por lo tanto, el Señor para ellos infringió el día. Hay otro pasaje donde el Señor también les habla en una forma dura. Les dice, hipócritas, fariseos hipócritas, les dice, ¿acaso si un buey de vosotros se cayera en un pozo en un día de reposo, no iríais a buscarlo? ¿Cuánto más dice a este hijo de Abraham? Es decir, ellos entendían que el hombre era para el día, pero no el día para el hombre. Y el Señor dijo, he aquí, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Qué significa esa expresión? Mire, hay muchos grupos cristianos que hasta el día de hoy guardan el día sábado, ¿no es cierto? Pero en realidad, hoy día el verdadero descanso para el creyente, el verdadero descanso para el Hijo de Dios, no es un día. El verdadero descanso para el creyente, para el Hijo de Dios, es una persona, y esa persona se llama Jesucristo.
Él es nuestro descanso. En Él hemos encontrado descanso. Por lo tanto, si Jesucristo está en nuestra vida, si Jesús está en nuestro corazón, hemos descansado de nuestras cargas. Por eso dice el pasaje, venid a mí, dijo, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor ha sido nuestro descanso, porque Él se llevó nuestras cargas, porque Él se llevó nuestro peso. Y hemos descansado en el Señor, porque nuestros pecados han sido lavados, porque nuestros pecados han sido perdonados. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso debe producir gozo, y eso debe producir regocijo en nuestro corazón. Ciertamente ellos no se alegraron y le preguntaron, ahí le dijeron, ¿quién es? Le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Debiendo ellos haberse regocijado, comenzaron a cuestionar a este hombre, comenzaron a hacerle preguntas. Y él ahora, ¿no es cierto?, a esos mismos que lo despreciaban y lo humillaban, él ahora comienza a responderles. Es decir, no solo el Señor le abrió la vista, no solo el Señor le dio la vista, sino también le dio sabiduría para responder a esos mismos hombres que despreciaban. ¿Acaso esta luz de Dios que está dentro de nosotros, que alumbró nuestros pensamientos, que alumbró nuestro corazón, no nos dará también palabra el Señor para hablarle a los perdidos, para hablarle a aquellos que no conocen al Señor? Puede decir alguien, pero yo no tengo palabras, yo no sé hablar. Quien tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, dice, y Él dará abundantemente. Comienza entonces dice el verso 11, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, comienza él a explicar esto, dice, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, ve al Siloé, lávate. Fui, me lavé y recibí la vista. Mire qué lindo. ¿Se da cuenta cómo el creyente tiene que dar pasos de fe? Aquel hombre o aquella mujer que haya recibido a Jesús, pero que se ha quedado tal cual como cuando empezó, y no ha dado pasos en fe para creerle a Dios, para creer que Dios es poderoso, para guiarlo, para libertarlo, para ayudarlo, para transformarlo, para cambiarlo, para colocar palabras, es decir, para toda la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero el creyente, ¿verdad?, el Hijo de Dios necesita dar pasos de fe. Pasos de fe para vencer, pasos de fe para crecer en la vida de Dios, pasos de fe. Este hombre dijo, Él me mandó, Él untó mis ojos, yo fui, me lavé y regresé y ahora veo. Gloria al Señor. Estos son pasos de fe. Y luego dice, entonces le dijeron, ¿dónde está Él? Él dijo, no lo sé, no sé. No estaba mintiendo porque él todavía no conocía a Jesús. Él no conocía al Salvador. Por eso él no podía mentir. Es decir, aquí nos podemos dar cuenta que la alegría de estas personas, como dijimos recién, la alegría de ellos no era que él hubiera recobrado la vista, sino por el contrario, ellos estaban molestos, ellos estaban enojados. ¿Cómo fue posible que este milagro se haya hecho en un día de reposo? Mire qué hipocresía más grande. ¿Qué edad tenía el ciego de nacimiento? No lo sabemos. Podía haber tenido 20, 30 años, no lo sabemos. Pero desde que nació hasta la edad que tuviera tantos años, atado a una vida sin ver. Me acuerdo que el año pasado
Andábamos en el vehículo con una persona conocida y él subió a su hijita. Y su hijita es ciega, no ve. Él se bajó a comprar pan y la niña tiene como 11, 12 años. Ella me dijo, yo le pido a Diosito, dijo, que yo pueda ver. Me dijo, tío, no hay nada más malo que yo no pueda ver. Ella creo que hasta los 4 o 5 años veía. Perdió la visión y no ve nada. Y dice ella que ella le pide a Dios poder recobrar la vista. Cuando yo escuché eso, me dio mucha tristeza en mi corazón. Y realmente guardé un poco de silencio, porque no es fácil decir una palabra ahí. Y mientras ella me hablaba, yo dije, Señor, ¿qué le puedo decir a esta pequeñita? Y el Señor puso palabras en mi boca y ella se consoló. Qué tremendo es no ver. Pero si es terrible no ver físicamente, ¿se imagina usted terrible estar cegado en el alma, en la mente y en el corazón y no ver, y no entender que detrás de la soberbia del hombre, que detrás del orgullo y del menosprecio que las personas le hacen a Dios, por la ceguera hay uno que está moviendo todo eso para llevarlos perdidos, para que sus vidas se pierdan? El hombre sin Dios no es nada, la mujer sin Dios no es nada. Entonces, ciertamente ellos no se alegraron. Así también, las personas con las cuales tú alguna vez te juntabas, con las cuales tú tal vez un día compartías, y por el hecho de que ahora recibiste algo nuevo en tu vida, recibiste a Jesús, recibiste la vida de Dios dentro de tu corazón, y esas mismas personas que a lo mejor caminaban contigo, hoy día te miran en menos, te han rechazado, te menosprecian. Pero no importa, debiendo tal vez ellos alegrarse con lo que a ti te ha acontecido, pero así es este mundo. Este mundo no se goza ni se alegra con lo que es del cielo. Este mundo no se goza con lo que es de Dios. Pero cada uno de nosotros podemos decir que estábamos ciegos y Dios alumbró nuestro entendimiento y Dios nos ha dado vista para poder conocer de su amor, para poder conocer de sus maravillas. Por lo tanto, debemos regocijarnos cuando alguien puede recibir al Señor. ¿Es esa tu alegría? ¿Es ese tu pensamiento? ¿Es ese tu pensar? ¿Es ese el anhelo de tu corazón? ¿Que otros también puedan ver al Señor? Que así sea. Y si hasta ahora no lo ha sido así, pues puedas decirle al Señor que te perdone y pueda este anhelo nuevamente también ser el tuyo. Bendito sea el nombre del Señor. No vamos a seguir más porque es más largo, pero Dios mediante la próxima reunión vamos a seguir compartiendo. Demos gracias al Señor. Amado Dios, amado Padre, en esta tarde te agradecemos. Te agradecemos porque recordamos que nosotros no te veíamos, Señor, no te conocíamos. Señor, gracias. Gracias porque sacaste la ceguera de nuestro corazón. Hoy día podemos conocerte, conocer tu obra, conocer tu salvación, conocer de tu amor, conocer de tu perdón, conocer de tu sacrificio que nos lavó con tu sangre. Gracias, Señor. Llévanos también a tener que ser un instrumento en tus manos, Padre, para que la ceguera de muchos corazones pueda salir y tu luz pueda resplandecer en el nombre de Jesús. Amén. Centinela de la aurora, alza el cuerno pregonero de la luz de la mañana. Centinela del rocío, vigilante de la noche, centinela libertario, escudero de mi sueño,
rubio heraldo de los bronces. Cristo, centinela, Cristo, alza el cuerno de tu gracia sobre el alma que vigila, esperando tu regreso con la luz de la mañana. Centinela de la aurora, alza el cuerno pregonero de la luz de la mañana. Centinela de la aurora, alza el cuerno pregonero de la luz de la mañana. Centinela de la aurora, alza el cuerno pregonero de la luz de la mañana. Centinela del rocío, vigilante de la noche, centinela libertario, escudero de mi sueño, rubio heraldo de los bronces. Cristo, centinela, Cristo, alza el cuerno de tu gracia sobre el alma que vigila, esperando tu regreso con la luz de la mañana. Centinela de la aurora, alza el cuerno pregonero de la luz de la mañana. Centinela de la aurora, alza el cuerno pregonero de la luz de la mañana. Centinela del rocío, vigilante de la noche, centinela libertario, escudero de mi sueño, rubio heraldo de los bronces. Cristo, centinela, Cristo, alza el cuerno de tu gracia sobre el alma que vigila, esperando tu regreso con la luz de la mañana. Centinela de la aurora, alza el cuerno pregonero de la luz de la mañana. Centinela de la aurora, alza el cuerno pregonero de la luz de la mañana. Centinela de la aurora, alza el cuerno pregonero de la luz de la mañana. Centinela del rocío, vigilante de la noche, centinela libertario, escudero de mi sueño, rubio heraldo de los bronces. Cristo, centinela, Cristo, alza el cuerno de tu gracia sobre el alma que vigila, esperando tu regreso con la luz de la mañana. Centinela de la aurora, alza el cuerno pregonero de la luz de la mañana. Centinela de la aurora, alza el cuerno pregonero de la luz de la mañana.